lo que ha sucedido con esta misión de la NASA Artemis 2. La NASA pues llega ya al día 10 de esta misión, al día 10 del viaje, que pues llevó nuevamente a la humanidad a la Luna. Esta tarde los 4 astronautas van a estar nuevamente en casa si todo sale bien. Se prevé que la nave Orión americe a las 17 horas con 7 minutos, hora de verano del Pacífico, en costas de San Diego, California, muy cerca de las costas. Esto entonces será a las 18 horas con 7 minutos aproximadamente, tiempo del centro de México. Hay que decir que anoche los astronautas ya encendieron estos propulsores de la nave durante 9 segundos, generando una aceleración de 1.6 metros por segundo e impulsando a la tripulación ya hacia la Tierra. Antes de su amerizaje realizarán correcciones en la trayectoria y bueno, todo el tema del ángulo exacto en el cual pues deben de ingresar los astronautas en esta nave Orión. Y para platicar justo de la importancia de esta misión de la NASA, los riesgos, todo lo que implica este regreso a casa de Artemis 2, estamos muy contentos de recibir aquí en el estudio de las 9 en 1 al doctor Gustavo Medina Tanco. Él es director del proyecto Colmena y experto en esta materia. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Y además, pues hay que decirlo, que es el jefe del Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y coordinador de este proyecto, que ya nos decía Rocío, el proyecto Colmena. Qué interesante, doctor, y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. En un día tan importante para la humanidad. Sumamente importante porque, mira, realmente toda esta misión es esencialmente aparte de todos sus aspectos tecnológicos, un símbolo de ese regreso a la Luna, que más que un regreso a la Luna es una expansión de nuestra civilización hacia la Luna para incorporarla como parte efectiva de lo que es la actividad económica y social y cultural en la Tierra. Entonces, eso lo vuelve tremendamente significativo, pero por supuesto hoy lo que más nos atrae y más nos preocupa es el hecho de que regresen con vida, que regresen bien, perfectamente. Mira, hay dos momentos sumamente críticos, ¿no? Bueno, primero, en el espacio todo es crítico, ¿no? Porque una piecita que falle y hay centenas de millares de piezas en una nave de esas que pueden fallar, te puede arruinar todo. Pero una es el lanzamiento y la otra es el reingreso. La diferencia está en que en el lanzamiento, no sé si te fijas que arriba del cohete hay como otro cohetito, ¿sí? Puesto arriba de la nave Orión. Si algo sale mal con el cohete, esa se lleva a la nave y tienen una chance los astronautas de alejarse del cohete que pueda explotar. Pero cuando estás regresando, no hay backup, ¿sí? Realmente todo tiene que salir bien. Entonces hay una serie de procesos que van a comenzar a ser realizados en las próximas horas, que son críticos. ¿Qué es lo más crítico, doctor? Mira, la misma pregunta le hicieron a uno de los técnicos de la NASA y él dijo todo en la última hora y media, ¿sí? Y es verdad, realmente es todo en esa última hora y media, porque hay una serie de pasos que tienen que salir bien, ¿sí? Primero, el módulo de servicio, que es lo que tiene realmente propulsión y va por atrás de Orión, tiene que hacer un último empujón, y sobre todo para calibrar la entrada, porque ese ángulo de entrada es totalmente crítico. O sea, no solo dónde entras, que eso te va a decir dónde caes en el mar, pero sobre todo el ángulo. O sea, el ángulo en el que entras a la atmósfera. Porque fíjate, la atmósfera, estás viniendo a una velocidad impresionante, mucho más alta que la velocidad a la que vienen, por ejemplo, los que vienen de la Estación Espacial Internacional. De hecho, vos podrías pensar, porque eso es, que la nave Orión viene cayendo a la Tierra desde la Luna, ¿sí? Por la gravedad de la Tierra. Entonces va acelerando. Va a llegar a prácticamente 40.000 kilómetros por hora, es decir, darle la vuelta a la Tierra en el Ecuador en una hora, ¿sí? O 11 kilómetros por segundo. O sea, te podrías ir de aquí, de Ciudad de México, a Pachuca en 6 segundos. ¿A esa velocidad va a ingresar? A esa velocidad ingresa. Entonces, el ángulo es crítico porque si entras con un ángulo que está fuera de esa ventana, pueden pasar dos cosas. O entras demasiado perpendicular a la atmósfera y la temperatura aumenta muchísimo y la aceleración muchísimo y se puede quemar completamente la nave, o entras muy rasante y podés rebotar en la atmósfera e irte. Nota, o sea, no penetrar. No penetrar, rebotar. Y si rebotas, pues ya no tienes propulsión, o sea, te fuiste. Doctor, vamos a enlazarnos, si nos lo permite, brevemente con nuestro compañero Francisco Villalobos. Él está en Houston, Texas, justo en esta base de la NASA. Él nos va a platicar también un poquito de lo que está ocurriendo allá y también para poderlo comentar con usted. ¿Le parece bien? Claro. Paco, muy buenos días. Paco, ¿Cómo buen estás? día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Pablo, doctor, muy interesante lo que me estaba platicando él, pero déjame agregar un tema más aquí en el debate. Aquí lo de la NASA, lo que le preocupa, y lo hemos reportado hasta el cansancio aquí por los espacios de la multiplataforma de TV desde el Johnson Space Center y también desde el Centro Espacial Kennedy, es el escudo térmico protector de la nave espacial Orion, que precisamente en Artemis 1 sufrió daños considerables. Se separaron varios de estos ladrillos de este material que se llama Upcoat. Básicamente es un teflón no es de teflón, pero le voy a echar todo el enlace explicando los términos químicos de qué es lo que hace este Upcoat un escudo protector. Lo usaban desde las épocas del Apolo sin ningún problema. O sea, el material no es el problema, compañeros. El problema es cómo la compañía Northrop Grumman, quien es quien construye la nave espacial Orion, colocó estos ladrillos con vamos a decirle, teflón en esteroides. En las épocas del Apolo era a mano, más de 330,000 minicolmenas cubrían toda la parte de la cápsula, la parte, digamos, expuesta a las inimaginables fuerzas de gravedad y también de calor que superan las temperaturas de la superficie del Sol, y en este caso del Orion va a estar penetrando la atmósfera terrestre a más de 32 veces la velocidad del sonido. Estamos hablando de 32,000 kilómetros por hora durante por lo menos 20 segundos. Estas colmenas, lo hacían a mano, insisto, eran pequeñas, compactas y eran casi 300,000. Aquí estamos hablando de que llegan apenas a poquito menos de las 10,000. No fueron puestas a mano, son más grandes y obviamente no ocuparon el tiempo que se ocupó en la época de Apolo para poner eso, porque el cambiarlas y regresar al método que sí funcionaba hubiera retrasado el programa 4 años más de por sí 2 años que ya tiene retrasado. Ayer hablé con el director de reingresos de la NASA, el señor Jeff Redigan, y me dijo contundente: no nos andemos con rodeos, tenemos que abordar ese ángulo correctamente, el ángulo que estaba mencionando el buen doctor. De lo contrario, no tendremos una reentrada exitosa, y eso significa pierdan a los astronautas. Aquí no hay oportunidad de corrección, no hay oportunidad de aborto como en el despegue. Aquí es o latinas bien ese pequeño ángulo, convirtiendo al Orion en la nave espacial que más rápido en la historia va a penetrar la atmósfera terrestre, más rápida que el Apolo, más rápida que el Mercury, más rápida que el Gemini, más rápida que el Transporte Espacial Internacional y cualquier otra nave que hayan lanzado los rusos o los chinos, tripulada, ojo, es lo que va a estar haciendo Orion con un escudo térmico. La única vez que se ha utilizado, compañeros, se separaron como 5 ladrillos de este escudo térmico que protege a los astronautas, y que nomás, imagínate, con tan solo un segundo, el titanio, a esas temperaturas, el titanio se convierte en agua. Titanio, compañeros. Sí, son más de 2,000 grados Celsius, Paco, si no me equivoco. 1650. Sí, o sea, es una temperatura inimaginable, que me corrige el doctor, por favor, por eso es doctor, pero sí, o sea, estamos hablando unas temperaturas inimaginables, y insisto, 6 largos minutos de estos 16 van a estar incomunicados, 20 minutos antes del reingreso a la Tierra, por ahí de las 20 para las 6 de la tarde, tiempo de México, se separan del módulo de servicio, donde estaba el baño que nunca funcionó, donde estaba también un compartimiento para protegerlos en caso de una tormenta solar, que gracias a Dios tampoco sucedió. Se separan, ese módulo de servicio se va a desintegrar en la atmósfera terrestre, está a una distancia considerable de la nave espacial Integrity. Comenzarán su aproximación al sureste de Hawái, a 400,000 pies, y esta penetración atmosférica durará aproximadamente 16 minutos, de los cuales 6, ya dije, van a estar incomunicados, aproximadamente a 35,000 pies, a una velocidad poquito más arriba de la velocidad del sonido. El primero de los 3 sets de paracaídas se van a abrir. Paracaídas de alta velocidad es para estabilizar la nave, no para frenarla, porque es imposible, sino para estabilizarla. Después se abren otros sets de paracaídas para frenar un poquito más la nave, y al final
este tercer set de super paracaídas que van a ayudar que esta cápsula americe aproximadamente a unos 15, 20 kilómetros por hora a las afueras al este de las costas de San Diego, donde va a estar un buque anfibio de la Armada de los Estados Unidos ya listo para recuperarlos. Y por cierto, un buque, la recuperación, no el buque no lo comanda una latina, sino la directora de recuperaciones de la NASA, es una latina originaria de Colombia. Muchísimas gracias, Paco, por todo lo que nos platicas, y por supuesto vamos a estar también muy pendientes de esta transmisión y analizando, estando muy pendientes del regreso de esta tripulación. Que tengas un buen día, Francisco, muchísimas gracias. Aprender la tele por Uno TV a partir de las 6 de la tarde, tiempo de México. Pasar pendientes. Fuerte abrazo. Claro que Abrazo. sí, Paco, gracias, mucha suerte. Pues, doctor, qué interesante todo lo que nos platica Paco Villalobos de todo lo que va a suceder. Ahora, esta, por ejemplo, última gráfica que presentamos de lo de los paracaídas, también es crítico. Mira, todo es crítico, realmente todo es crítico. Si algo falló en Artemis 1, de las cosas más críticas que podían fallar, no fue la única, fue realmente el escudo. Fíjate que no precisan ni salirse siquiera completamente los ladrillos del escudo, o sea, con que se abra una brecha, ¿sí? Ya pueden entrar gases, plasma, ¿sí? A temperaturas muy elevadas. De hecho, la temperatura va a ser 1650 grados centígrados. Y fíjate que tienes 1650 grados centígrados acá y dale algunas decenas de centímetros y están los astronautas, ¿sí? Que tienen que estar, por supuesto, a la temperatura que estamos todos, ¿no? 20 y algo de grados para estar tranquilos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que vos tengas que entre gas ahí, inmediatamente te puede abrir una brecha. Claro. Dentro de la nave, y ya sabemos que eso pasó una vez, pasó con el Columbia, ¿sí? Con el transbordador. Puede explotar. ¿Cómo puede explotar completamente? O sea, ahí se desintegra, ¿sí? Completamente. Es algo quirúrgico el cómo tiene que entrar a la atmósfera. Y ahora el buque que está ahí listo para recibir a los tripulantes, ¿cómo funciona esta parte? Es decir, de hacer contacto con la zona, cómo el cálculo preciso para salvaguardar la integridad de los tripulantes. Bueno, mira, el buque ya salió desde antes, desde hace unos 2 días, ya va para allá, se acerca a esa región y todo. Y por supuesto, después hay correcciones que se van haciendo con el paso de las horas, a medida que la nave va haciendo correcciones y se va recalculando dónde va a caer exactamente. Por supuesto, un buque viaja despacio, no viaja a la misma velocidad para todo esto. Pero digamos, son correcciones y predicciones que se van haciendo a lo largo de todas las últimas horas, y el último día o 2 días se va recalculando y afinando cada vez más la posición. Pero una vez que tenés definida la entrada en el punto de la atmósfera, la trayectoria realmente, si todo sale bien, está bastante bien definida, ¿sí? Pero, por ejemplo, problemas en el escudo también inclusive, no necesariamente pueden llegar a destruirte la nave en el interior, pero sí te pueden afectar algunos de los sistemas de aperturas de los paracaídas, ¿sí? Claro. Y entonces, pues que llegues, pero si llegas a 1000 kilómetros por hora o más y no se abren los paracaídas, obviamente no funciona. Entonces, todas esas son cosas críticas. Por supuesto, y acá se menciona algo interesante, fíjate, que fue bastante crítico el periodista que habló, y está bien que lo sea, porque hay cosas que hay que decirlas. Realmente se han tomado varias soluciones de compromiso en torno de Artemis. El propio cohete, el propio lanzador es una gran solución de compromiso, es básicamente un poquitito una quimera, ¿no? Un rejuntado de piezas de las épocas de los transbordadores espaciales, ¿sí? Y otras cosas más que se han ido tomando. Lo bueno es que todo esto, todo ese plan de Artemisa va a acabar efectivamente, ya inclusive desde Artemisa 3, a tener cada vez una componente más del sector privado con partes fundamentales de las naves, ¿sí? Claro. Como ser la nave de alunizaje u otras cosas por el estilo. Y a partir de la Artemisa 4 o 5, muy probablemente ya inclusive los lanzadores van a ser privados, porque son 100 veces más baratos, ¿sí? Y mejor probados y todo que ese cohete. Y como eso va pasando con todas las otras partes. Y eso es lo importante, porque vamos a la Luna. Mucha gente dice, para ir a Marte después, es una pequeña componente. La componente más interesante para nosotros es ir a la Luna para quedarnos en la Luna, para hacer ciencia en la Luna, pero también para desarrollar toda una economía en base a una serie de modelos de negocio. Y fíjate que ahí es donde entra nuestro proyecto Colmena, ¿sí? Que es esencialmente un proyecto que desde hace 10 años venimos desarrollando para prepararnos para ese momento, para que México pueda participar de la actividad económica de la Luna, con la actividad que está en la base de la pirámide económica, que es la minería, ¿sí? Y es una misión
completo, un concepto completamente innovador. Ya mandamos una primera misión, Colmena 1, como ustedes deben saber. Esa misión fue tan exitosa y reconocida a nivel internacional, por ejemplo, que una maqueta de Colmena 1 está en el Museo Smithsonian de Washington, D.C., Wow. ¿sí? Junto con todos los otros grandes chunches que han ido a la Luna, también está el chiquitito nuestro. Qué Pero interesante. lo Claro. importante es que vamos para allí para posicionarnos para ese sector. Colmena 2. Colmena 2, y ya estamos trabajando en eso. Fíjate, los robots de Colmena 1 eran de 56 centímetros, los más de 56 gramos, disculpa, los más chiquititos que ya se han hecho para espacio, por eso están ahí también en el Smithsonian. La segunda misión son robots un poco más grandes, de 2 kilogramos, pero son para hacer prospección minera. O sea, estos van a ir a identificar minerales, decir dónde los encontraron, que todo eso hecho ahí en la Luna es dificilísimo, porque decir dónde están implica saber dónde estás parado, pero en la Luna no hay GPS, o sea, nadie puede andar con el Waze diciendo para dónde va. Sí, sí, O sea, ¿dónde estás? hay que navegar usando sistemas, estrellas, etcétera, para navegar como navegan los antiguos navegantes, así navegan nuestros robots, y después tenés todos los detectores de minerales que miniaturizados a ese nivel son impresionantes. Y por otro lado también es un autito, si quieres, eléctrico autónomo. Si lo podrías escalar a un auto de última generación autónomo eléctrico, ¿sí? Eso también es desarrollado como parte del proyecto. Entonces ves, también hay derramas, ¿no?, para el resto de la sociedad. Pero lo fundamental es, va a haber una economía en la Luna. Artemisa es la puerta para eso, pero lo que viene es muchísimo, muchísimo más grande. Y por lo menos del lado de México ya estamos participando en ese proceso con Colmena. Y que todos los jóvenes pueden formar parte y no tan jóvenes, y cómo pueden aportar o también abonar en la economía espacial. Claro, en la primera misión han participado más de 250 jóvenes, otro tanto será en esta, pero el laboratorio mío hace no solo eso, hace también satélites, hace instrumentos científicos espaciales, ya prácticamente más de 600 jóvenes han participado ahí. Y eso hace parte de que nos incorporemos a toda una nueva economía en el espacio que se llama el nuevo espacio. Es esencialmente una economía que hoy en día está en los 600 billones de dólares, pero hasta 2035 se espera que esté en 1.8 trillones de dólares. Entonces, eso es un futuro del cual México no puede dejar de ser parte. Y fíjate que una parte de ese negocio ahora no es solo lo que va al espacio, o sea, los pedazos de hardware y tecnología, es lo que baja del espacio en forma de datos, que jóvenes emprendedores pueden transformar en aplicaciones y servicios, y con eso podés generar pequeños empleos, muy buenos empleos con pequeñas empresas, y podés hacer toda una derrama en la economía, ¿sí? Entonces, esas son cositas importantes que yo creo que Artemisa nos da la chance de ver desde México, de apreciar, ¿sí? Y hasta de saber que México puede y que nuestros jóvenes pueden, porque ya hemos cruzado la órbita de la Luna con Colmena 1. Sí, bueno, que además, o sea, se envían robots, pero el mecanismo es prácticamente el mismo que enviar astronautas, obviamente a otra escala, ¿no? A otra escala. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? De mandarlos para allá, pues es muy importante. Es sobrevivir, Claro. allí no es trivial. ¿Sí? Por supuesto. Nos hace una pregunta muy interesante. A mí se me hizo muy interesante, doctor. A ver si usted nos la puede responder, seguramente sí. Nos pregunta justamente Rodrigo, ¿qué pasa? ¿Por qué los astronautas tienen que quedarse, una vez que ameriza la nave, tienen que quedarse un tiempo ahí antes de que los puedan sacar de la nave? ¿Y por qué es tan importante la valoración médica una vez que aterriza un astronauta? Bueno, primero se quedan. Bueno, que ameriza un astronauta. Se quedan en la nave primero, porque bueno, primero la nave está muy caliente cuando llega también, las superficies exteriores se tienen que enfriar un poco. Por otro lado, los equipos de rescate no siempre pueden llegar ahí al minuto, se puede haber caído a una cierta distancia y todo. Ahora, una vez que los recuperes de ahí, que hay que hacerlo en forma segura y todo, lo menos que quiere es tirar a un astronauta al agua y perderlo después de todo eso, pero los tienes que llevar y ser revisados por un equipo médico. O sea, han pasado por el estrés de estar en el espacio, Totalmente. del lanzamiento, de la radiación del espacio y el reingreso, que han pasado por aceleraciones de hasta 6.5, tal vez 7G inclusive, eso lo vamos a saber cuando lleguen. O sea que imagínate que si vos pesara, para hacerlo fácil, 100 kilos, mientras que estés frenando pesás 700 kilos. ¿Sí? Eso es todo un estrés sobre tu cuerpo y sobre tu sistema circulatorio. ¿Sí? Entonces, obviamente que hay que tratarte con cuidado, vas con trajes especiales casualmente para evitar problemas circulatorios, y después tenés que pasar por una evaluación, porque podrías haber tenido hasta un pequeño derrame en el cerebro o algo así. Te tienen que ver rápidamente para ver que esté todo bien antes de poder mandarte hacia
Es por la asociación. velocidad que nos comenta. Por la aceleración. La aceleración. La velocidad en sí no te hace nada. Cuando vos vas en tu auto ni te das cuenta de qué velocidad Claro. va hasta que frenes. ¿sí? Exacto. Acá es el problema. Esto van a frenar bestialmente. Sí. ¿sí? Y entonces vas a tener esas aceleraciones. O sea, vas a llegar a pesar 6, 7 veces tu propio peso. Obviamente vos no has crecido, no has evolucionado para aguantar eso. La tecnología te ayuda, tenés trajes que te ayudan, asientos que te ayudan, pero aún así tu sistema circulatorio que está dentro del cuerpo, pues va a estar sometido a grandes presiones, ¿no? Y en lugares críticos, como ser tu cerebro, ¿no? Entonces esas cosas son de cuidado y por eso te tienen que revisar inmediatamente, perfectamente y valorarte antes de llevarte a lo que sea la estación final, a que veas tu familia Qué interesante. y te tomes la Y cerveza este- que te mereces. Finalmente, pues, doctor, para ir cerrando esta intervención, ¿cuánto tiempo pasaría, digamos, para que los astronautas estén pues estabilizados y en posibilidad de contar cómo vivieron todo esto? Mira, yo creo que van a pasar probablemente a un par de horas o algo así, entre que amarizan, los llevan al barco, los revisan, tal vez 3 horas, y de ahí dicen que los van a llevar hasta Houston, ¿sí? Ok. Ahí se reunirán con las familias. Me imagino que van a seguir un poco en observación. Yo creo que mañana estarán en condiciones verdaderamente de poder Para comunicarse. platicarnos. Porque fíjate, la diferencia con el que viene de la estación espacial, por ejemplo, es que ellos han estado poco tiempo en el espacio. Entonces no hay pérdida de masa muscular ni nada. Pero la otra diferencia es que los que vienen de la Estación Espacial Internacional no tienen tanta aceleración. Ellos realmente van a ser acelerados de una forma muy, muy intensa, ¿sí? Muy grande. Muchísimas gracias, doctor, No, gracias por a ustedes. acompañarnos el día de hoy, por habernos dado esta entrevista, por analizar todo el regreso de Artemis 2 aquí en Uno TV. Y también lo invitamos, doctor, a que siga la transmisión, porque aquí en Uno TV vamos a ser pues testigos de este hecho histórico. Invitamos a toda nuestra audiencia a que lo siga aquí y acompáñenos. Esto va a ser a través de aquí, de toda la multiplataforma de Uno TV, a través de todas nuestras redes, a partir de las 6 de la tarde, para que no se pierda el regreso de Artemis 2 aquí a la Tierra. 6 de la Muchísimas tarde, gracias. tiempo del centro de México. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué a ustedes. interesante charla, qué Gracias, interesante doctor. plática. Gracias, doctor. El Su doctor, espacio, siempre bienvenido. sin duda.